gente de YouTube. Soy Aratelcrack y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el capítulo 1 de mi fanfic que hubiera pasado si yo reencarnaba en Boku no Hero Academia como Mineta. Pero antes quiero decir que en este capítulo será casi un resumen de todos los años que tendría que pasar para entrar a la UA. En pocas palabras diría que son los años de entrenamiento y estudio para el examen de admisión. Y quiero mandar un agradecimiento a Enigma World por hacerme la miniatura para los vídeos. Renuncia de derechos de autor. Boku no Hero Academia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Sin nada más que decir, empecemos. Capítulo 1. El comienzo de mi nueva vida y mi camino para ser un héroe. Como lo había dicho anteriormente, desde el momento que había cruzado el portal, una radiante luz me habría cubrido todo mi cuerpo por completo. Y tal como lo mencioné, había vuelto a nacer. Y como lo había dicho Dios, al nacer en el nuevo mundo todos mis recuerdos de mi vida anterior serían borrados de mi mente. Y si tal cual lo dijo Dios, tuve que empezar de nuevo. De la etapa de recién nacido a la de un bebé y a la etapa de la niñez. En pocas palabras, tuve que reiniciar toda mi vida. En esa etapa fue lo normal. Cuando nacemos no tenemos la capacidad de aún poder razonar ante las cosas. No es hasta alcanzar y ya tener los 3 años que ya entendemos un poco mejor las cosas. Y así fue para mí. Crecí como un niño cualquiera con una vida por delante, pensando que siempre fui Minoru Mineta. Así fue durante 4 años. Hasta que llegó el día en el que cumpliría los 5 años de edad. Que en mi perspectiva ese día parecía normal. Hice todas las cosas que un niño haría en su cumpleaños. Disfrutar el día, estar con la familia, jugar, divertirte, lo normal. Pero no fue después en la noche cuando dormía que mis recuerdos volvieron, como a mí y como si se tratara de una revelación o algo así. Todos mis recuerdos pasaron en mi mente como si fueran flashbacks. Toda mi vida anterior. Todos mis recuerdos. Todo volvió a mí. Y desperté de golpe. Un poco desorientado y confundido por lo de la noche. Pero al pensar en eso fue cuando todo dio clic para mí. Recordé el momento de mi horrible y doloroso accidente y mi muerte, cuando abría los ojos y estaba en el vacío total con Dios. Cuando Dios me empezó a explicar toda la situación que me sucedió y la propuesta de reencarnar en el mundo de Boku no Hero Academia. También de las habilidades o mejor dicho los ámbitos que escogí y que me servirían para este mundo. Y cuando crucé el portal, recordé todo lo que pasó y dándome cuenta que en día había llegado. Entonces después de comprender todo, traté de ponerme al tanto de todo lo que había pasado. Así que me puse a ver, analizar y... Muy bien. Veamos. Acabo de recuperar todos mis recuerdos tal como lo dijo Dios. Y como me puedo dar cuenta, puedo ver que sí. Tal cual reencarne en uno de los personajes del anime. Y que el personaje que me tocó y termine siendo nada más y nada menos que Mineta. Y sí. En este punto de seguro y tal vez si hubiera sido otra persona en vez de mí en estos instantes, se estaría quejando como un enorme bebé llorón que quiere a su mami. Quejándose y diciendo: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó reencarnar en el personaje más débil y con el peor killer de todos? ¡Guau! Así puras estupideces más. Jajajaja, pero qué.
Montón de idiotas. No saben de la oportunidad y del gran personaje que están desperdiciando. Solo porque no es el personaje que querían. En fin. El caso es que, con mis recuerdos recién recuperados y con los recuerdos que he tenido de mi nacimiento y mis 5 años de este mundo, ya tenía todo mejor ordenado y no me tenía que estar preguntándome qué ha pasado. De seguro, es que eso es lo que me hubiera pasado si hubiera ocurrido la segunda opción que dijo Dios. De que en vez de nacer, habría reencarnado justo en un punto avanzado de la historia, y tendría que explicarles a todos los demás personajes del repentino cambio de actitud y de motivación. Eso se me hace muy pero que muy arriesgado. ¿Pero por qué? Simple, porque para mí, así te estás echando de cabeza tú mismo y de seguro los demás personajes empezarían a sospechar el porqué. Y de una manera u otra se arruina los planes, se altera la línea temporal y todo se estropea. Por lo menos, me tocó el haber vuelto a nacer porque no hubiera ni habría aguantado el hecho de tener que estarles explicándole a todos los chicos y chicas mis nuevas habilidades y el cambio de actitud. Y además el hecho de haber nacido es algo mucho mejor. Ya que así puedo conocer mucho mejor la ciudad, sus localidades, sus puntos más importantes, y sobre todo que no me tendré que estar preguntando en qué parte está X lugar y así. Con tan solo esto ya era suficiente para estar al tanto de todo. Perfecto. Ahora que ya estoy al tanto de todo es hora de ver qué haré. Bien, veamos. Por lo que he visto, si tal como lo dijo Dios, este es un mundo parecido al original, pero por lo que he llegado a ver, algunas cosas de mi mundo están presentes también aquí. Algunas empresas de comida, productos de electrónica, juguetes, muebles, ropa, compañías de autos, compañías de entretenimiento, empresas de consolas y videojuegos, aplicaciones y apps, etc. Pero no solo eso, sino incluso también algunos de los acontecimientos de la historia sucedieron de igual manera que en mi mundo. El descubrimiento de América, la revolución industrial, el avance tecnológico, hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrió de la misma manera. Con lo que me sentiría más tranquilo de que no hubiera algo diferente en la historia. Entonces, al ver alrededor de toda la habitación, pude divisar en un mueble que estaba a mi lado el collar que me dio Dios. Y recordé que el collar lo recibí como regalo de cumpleaños. No sé cómo fue que pasó eso, pero no era tiempo para pensar en eso. Entonces lo tomé y me lo puse. Intenté en comunicarme con Dios. Hola Dios, ¿me puedes escuchar? Claro que sí, ahora te puedo escuchar. Dios, es bueno volver a escucharte, Padre. También a mi hijo, me alegra que me hayas llamado, sabía que el día ya había llegado. ¿En serio? ¿Estuviste esperando mi llamada, Padre? Por supuesto que sí. Siempre espero que mis hijos se comuniquen conmigo. Oh, ya veo. Bueno. Dios, el día ha llegado, pero ahora ¿qué se supone que tengo que hacer? Bueno hijo, lo que se supone que deberías de hacer es comenzar a prepararte. ¿Qué? ¿Prepararme? A muy corta edad. Así es. Deberás que prepararte a muy corta edad para que estés en condiciones para el combate. ¿Pero por qué? A muy temprana edad. Bueno Arat, la razón es muy simple. La razón es porque, a la diferencia de los demás reencarnados, la mayoría siempre entrenaban sus habilidades y poderes y nunca entrenaban combate cuerpo a cuerpo. Además que los otros que reencarnaban en un punto adelantado de la historia empezaban a entrenar de forma igual, pero no al máximo. Además, como no pediste poderes o habilidades especiales, sino que pediste ámbitos y conocimiento, tendrás que ir aprendiendo cada materia para así poder tener el conocimiento de cada uno de estos. Espera. ¿Cómo que tendré que ir aprendiéndolos? No lo entiendo. ¿Acaso no tengo el conocimiento en estos momentos, Padre? No, hijo. Si tienes el conocimiento, pero solo de las materias que has aprendido en tu mundo. Pero aún no tienes toda la información de cada una de las materias. Ni siquiera tienes aún los demás ámbitos. Lo mejor es que tienes que seguir estudiando, para así poder obtener todo el conocimiento que necesitas. Oh, ya entendí, es como siempre lo has hecho, Padre. Envías a la humanidad a la Tierra para vivir, crecer, aprender y tener el conocimiento de todo sobre la vida y tener un propósito por el poder vivir, ¿verdad? Exactamente, Arat. Tal como lo dices, es mi propósito, el que ustedes aprendan todo lo que les deje y puedan usarlo para su vida. Además, que a diferencia de los demás reencarnados, tú tendrás que llevar tu cuerpo al límite más que un humano promedio puede llegar a hacerlo. Ah, ya veo, entonces tendré que empezar a entrenar. Pero mi duda es con qué empezaría primero. ¿A entrenar física o mentalmente? Bueno hijo, eso será tu decisión si entrenar tu cuerpo o tu mente. Oh, bueno, está bien.
Bueno, ahora tengo asuntos que atender, pero como lo mencioné podrás contactarte conmigo si tienes una duda. Si está bien, lo tendré en cuenta, padre. Bien, nos volveremos a comunicar muy pronto, hijo. Entonces, Dios cortó la comunicación conmigo y una vez aclarado con todo, decidí en levantarme para comenzar el día. Entonces me vestí con una ropa muy simple. Una playera blanca con unos pantalones azules y con unos tenis de color negro. Entonces, salí de mi habitación y bajé a la cocina. Allí estaba la mamá de mi neta y también su padre, preparando el desayuno. Una cosa que todos sabemos, es que la mamá y el papá de mi neta nunca aparecen en el manga ni en el anime, y ni siquiera se menciona a la familia de mi neta para nada. Pero, si hablamos de cómo son los dos, bueno. En el caso de la madre de mi neta, bueno. Si hablamos de cómo es un poco parecida a Inko, aunque es más delgada y su cabello es pelinegro. Y esto último me recuerdo a mi madre. Y en cuanto al padre de mi neta es un caso particular. El padre es igual o un poco parecido a All Might, pero en su forma de flaco, pero su rostro es más formado. Y es como empresario y el mayor cambio es que él es un poco más lleno del cuerpo así no siendo tan flaco. Pero si mencionamos cómo es su actitud de cada uno. Bueno. En el caso de la mamá. Es una mujer amable, gentil, y cariñosa pero eso sí muy luchona. Y del papá. Él es igual amable, gentil y aparte se preocupa por su familia y que él es capaz de hacer lo que sea necesario para ayudarlos. Y lo que más me sorprendió de ellos fue que los dos eran de diferentes nacionalidades. Resulta que mi padre era mexicano y mi madre era japonesa. Lo sé. Esto me sorprendió mucho, no me lo esperaba para nada. Pero me alegraba que todavía conservaba mi nacionalidad mexicana. En fin. Entonces les di los buenos días. Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Oh. Buenos días, mi neta, ¿cómo amaneciste? Bien, papi, de maravilla. Qué bueno, hijo. Bueno, ven, acabo de preparar el desayuno. Entonces me senté a desayunar. Y mi mamá. ¿Sí? Ya me había acostumbrado a decirle mamá a la madre de mi neta, que ya no me parecía raro. De seguro si hubiera pasado lo anterior, de haber reencarnado en un punto adelantado si me hubiera sido incómodo. Pero no me tocó eso y me tocó el haber vuelto a nacer. Bueno, el caso fue que mi madre me empezó a hablar de que el día después de cumplir los 5 años era muy importante. Yo ya sabía de qué me estaba hablando. En el manga y anime dice que los niños cuando cumplen los 5 años es cuando se manifestarán los poderes o si no los tendrán. Hijo, hoy es el día en el que sabremos si tendrás un Kirk. ¿En serio? Hoy es el día, qué bien. ¿Sí? Tenía que hacerme el sorprendido para que no sospecharan que ya lo sabía. Sí, así es, hoy iremos al hospital a ver qué clase de Kirk tendrás. Así que desayuna y prepárate que iremos. De acuerdo. De acuerdo. Así que, después de desayunar, me decidí en arreglarme bien y nos dirigimos al hospital. En el camino, me hacía que yo estaba tan emocionado por qué clase de poder tendría. Esto lo hacía para así no levantar ninguna sospecha. Ya que no me emocionaba la actual situación realmente. Pero también esta fue la oportunidad de poder ver por primera vez la ciudad de Mosutafu en persona. Fue algo impresionante para mí. Una cosa era ver la ciudad en una ilustración, y en la serie, o en una imagen, pero otra era verlo en persona. Y así podía ir viendo cómo es la ciudad en sí, para conocerlo mejor. Y en un futuro, poder hacer un plano de toda la ciudad, de las calles, callejones, tejados y atajos que utilizaré siendo héroe. Mis padres estaban tan emocionados, que esperaban que tuviera un Kirk y creían que yo también estaba emocionado. Pero la realidad no lo estaba. Y no me sorprendía la verdad. Ya que yo ya sabía cuál era el poder de mi neta. Que eran nada más que las esferas pegajosas que tiene en la cabeza. Porque cuando nací, no tenía las esferas. En su lugar tenía cabello normal, pero las esferas nunca estuvieron presentes desde el inicio. Hasta ahora. Entonces llegamos al hospital, y mis padres hablaron con la recepcionista. Le dijeron que veníamos a ver al doctor, para que me revisara si yo poseía un Kirk o no. Así que la recepcionista llamó al doctor y le explicó el asunto. Así que el doctor me pidió que pasara a que me revisara. Me hizo lo típico que un doctor hace cuando vas a checarte. Me midió mi altura y peso. Me hizo pruebas de respiración, de la vista, de mis nervios, de oídos, y hasta de sangre. Una vez que terminó le dijo a mis padres que esperaran por los resultados. Así que nos dirigimos a la sala de estar, para esperar los resultados.
Pasaron aproximadamente 2 horas hasta que por fin, el doctor nos llamó. Bueno, señor y señora Minoru, ya tengo los resultados de su hijo. Bueno, doctor, mi hijo si tiene un Kirk o no. Bien, señora, la respuesta es que sí, su hijo sí tiene un Kirk. Yo al instante grité. Sí. Solo para que creyeran que estaba muy feliz. Y sí, se la creyeron por completo. ¿Y cómo es el Kirk de mi hijo, doctor? Bueno, señor Minoru, el Kirk de su hijo es que en su cabeza le saldrá una sustancia pegajosa de su cabello, que si se quitar un pedazo de cabello, esta parte le volverá a crecer al instante, y dependiendo de su estado emocional, su cabello se podrá adherir en cualquier superficie sólida. Espera, ¿cómo que dependerá de su estado de ánimo? No lo entiendo. Bueno, señor, se lo explicaré. Bueno, como dije, su Kirk dependerá de su estado emocional. Si su hijo está determinado, concentrado y enfocado en su objetivo, el pedazo de cabello que se quitó permanecerá pegado en la superficie de un objeto durante todo el día, pero si de lo contrario está desconcentrado, asustado, deprimido o no está muy de ánimo, el cabello no tendrá el suficiente efecto y nada más durará solo un par de horas. Entonces mi hijo sí se puede convertir en héroe. Bueno, señora, si le digo la respuesta es que sí, y no. ¿Y por qué no? Bueno, la razón es muy simple. Como lo mencioné, el Kirk dependerá del estado emocional del joven, y esto es un arma de doble filo para él, ya que su Kirk no es adecuado para el combate, sino más bien es para defensa o apoyo. Esas son las típicas palabras de los que creen que pueden categorizar los poderes de los demás. ¿Por qué creen que los suyos son mejores? Algo que es totalmente falso. Siempre he escuchado esas palabras de los haters que critican a Mineta. Que estos solo lo hacen para desquitarse creyendo que el poder de los demás personajes son mejores que el mío. Algo que en parte es cierto, pero la otra es que no lo es. Ya que como lo mencionó el doctor, mi poder es más de defensa que para combatir. Y de seguro muchos estarían diciendo que un poder así es inútil para misiones difíciles. Pero creo que estos son unos idiotas de primera y unos jóvenes impulsivos que solo quieren llamar la atención. Y no quiero mentir. Muchos de nosotros quisiéramos ser el centro de atención de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que se supone que ganas a cambio por hacerte el presumido? Muchos dirían que aprobación, respeto, reconocimiento y admiración de todos. Que eso es lo que tú pensarías, pero en realidad, lo que ganas a cambio es el odio, rechazo, decepción, desaprobación y repudio de todos. Todo por tu actitud y tu falta de madurez, que en vez de comportarte como se debe, te comportas como un infante que crees que todo es un juego. Cosa que muchos de los reencarnados han cometido por su falta de madurez. ¿Qué Dios dijo? Que esta fue una de las razones por la que tomó las medidas drásticas. De no darles poderes o armas rotos o que pidieran el cuerpo de un personaje poderoso. Ya que estos reencarnados, bueno, ellos creerían que tener poderes increíbles te hacía ser el mejor mucho más que todos. Cosa que en realidad no es cierto. Es algo que ellos se tratan de creer solo para no quedar como unos ignorantes. Pero al final se perjudican ellos mismos. Es como dice la frase, no juzgues a un libro por su portada. Una vez que el doctor aclaró todo a mis padres sobre mi Kirk, nos regresamos a la casa. Mis padres se sentían un poco tristes, ya que creían que mi sueño de ser un héroe no se podría hacer por mi Kirk. Pero su sorpresa fue que no me importaba lo que el doctor dijo de mi Kirk. Que no fuera el adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. Les dije que mi Kirk no era lo que importaba, sino el tener la determinación de que sí puedo ser un héroe aunque muchos me digan que no. Nadie llegará a decirme lo que no puedo ser. Es mi decisión, no la de los demás. Tengo lo suficiente como para demostrarlo. Nada me detendrá. Mis padres se sorprendieron demasiado, hasta impactados. Ya que lo que acabo de decir lo dije de una forma muy expresiva y segura que no era propio de un niño de 5 años. Después dije que lo mejor que podría hacer sería el empezar a entrenar física y mentalmente. Mis padres hasta se sorprendieron con esa pregunta. Y dijeron que si estaba seguro de lo que estaba diciendo, y si era lo correcto. Y yo nada más les dije una palabra. Por supuesto que sí. Mis padres no dijeron nada más y solo me sonrieron y me abrazaron. Ese simple abrazo significaba solo una cosa. Que a pesar de no poseer un buen Kirk, ellos estaban felices. De que yo estaba totalmente determinado a cumplir con mi objetivo de ser un héroe. Desde ese día empezaría a entrenar la mente.
¿Pero por qué? Simple. Pues como lo han dicho, la mentalidad es mucho más poderoso que la fuerza bruta. Esto significa que decidí en comenzar a entrenar la mentalidad. Así que empecé a leer libros y a estudiar todo sobre los ámbitos. Comenzando con lo principal que es matemáticas, historia, geografía, biología, ciencias naturales, inglés, física, etc. Cuando empecé a hacerlo, el conocimiento de cada uno de los ámbitos empezó a grabarse en mi mente. Y obvio, tenía que ir a la escuela para seguir teniendo conocimiento. Y una cosa que no puedo negar, es que igual que en mi mundo empecé a ser víctima de bullying. Y todo era por mi quirk y por mi aspecto físico. Pero yo por haber tenido la experiencia del bullying yo ya sabía cómo lidiar con esta situación. Empecé a demostrar a mis abusadores, que no tenía o no demostraba miedo. Y yo ni me inmutaba y ni siquiera demostraba que ellos no me intimidaban con sus quirks. Y gracias a esto, yo les daba más miedo a ellos que ellos a mí. Y también que me agarraba a puño limpio contra ellos. Pero, como si todavía no sabía pelear si ni siquiera había aprendido ninguna arte marcial. Bueno, La respuesta es simple. Que como en mi vida anterior era víctima de bullying, pues tenía que defender de una manera. Así que tuve que hacerlo a golpes. Estilo pelea callejero. Y el hecho de que estos aunque tuvieran poderes mejores que el mío. Bueno. Eso no me importaba para nada, porque sabía que estos güeyes no me dejarían de molestar con el fin de creerse superiores a mí. Pero no solo era a mí, sino que también en la primaria había un chico al que también lo molestaban. Un chico de pelo azul que no era poseedor de un quirk, pero que demostraba que tenía una fuerza de voluntad muy grande. El chico se llamaba Carlos y él fue mi mejor amigo de la infancia. Desde que lo conocí cuando vi que lo estaban molestando. Yo estaba caminando tranquilamente en el patio de la escuela, hasta que me fijé que unos chicos estaban rodeando a Carlos. Lo andaban molestando, insultándolo, y diciéndole que nunca sería un héroe, que por no tener un quirk era un inútil, y aparte lo estaban amenazando con sus poderes. Al ver esto me enojé tanto que no lo dudé 2 veces y fui a ayudarlo. Me interpuse en medio y lo defendí de esos bullies. Y sí, me tuve que agarrar a golpes con ellos. Al final los derroté y les advertí que si los encontraba molestando a otro chico o chica que no tenía quirk, se las verían conmigo. Los chicos asintieron y se fueron corriendo del miedo. Desde ese día, Carlos y yo nos volvimos los mejores amigos. Cuando empezamos a entablar conversación, nos llegamos a tener mucha confianza. Ya que los dos teníamos los gustos, los mismos fanatismos y también las mismas motivaciones. El caso fue que siempre nos apoyábamos el uno al otro. Y nos contamos nuestras propias metas. Carlos me decía que él, a pesar de que no poseyera un quirk, él me dijo que le gustaría ser un detective de policía y que él apoyaría a los héroes, fuera como fuera posible. Esto me sorprendió mucho, ya que se parecía igual a Izuku. Que tenían una meta a seguir a pesar de no tener poderes, estaban dispuestos a cumplir con dicha meta. Y yo siempre lo apoyé y le dije que siguiera adelante y que lo conseguiría. Mientras tanto yo, al seguir estudiando y aprendiendo las diferentes materias, comencé a conseguir más y más conocimiento. Y empezaba a tener más intelecto. Contando con lo que ya había aprendido en mi otra vida. Aquí lo utilizaría aún más. Lo cual me hizo el alumno con las calificaciones más altas, así convirtiéndome al mismo tiempo en la envidia de muchos. Ya que creían que mi quirk no solo era las esferas, sino también que era ser súper inteligente. Y esto era una estrategia mía, ya que lo que buscaba era que todos vieran como la mentalidad era mejor que los poderes. Y sí que lo conseguí. Hasta muchos querían que les ayudara con sus tareas y hasta que les enseñara. Pero dejando de lado eso, otra cosa que también hice fue el entrenar físicamente. Pero eran los ejercicios básicos. Sentadillas, lagartijas, abdominales, estiramientos, correr unos kilómetros, etc. Después de todo, era un niño en ese entonces, mi cuerpo no soportaría un entrenamiento muy pesado. Estuve haciendo esta rutina durante unos 3 años. Todo iba de forma normal. Pero después, ocurriría una tragedia en mi nueva vida. Y una tragedia que me marcaría demasiado en este mundo. Los padres de Mineta, mis padres, serían asesinados enfrente de mí. Esto ocurrió al tener los 8 años de edad. Mis padres y yo fuimos a un paseo de familia a la ciudad, que parecía para mí un día normal. Toda la tarde fue tranquilo. Fuimos al parque a un día de picnic. Luego a los juegos. Después fuimos a un restaurante a comer. Y por último en la noche al cine.
Después de terminada la función, que era una película de ciencia ficción. Entonces al salir del cine nos dirigimos al auto para regresar a nuestra casa. Y para ir al auto tuvimos que pasar por un callejón. Pero en esos instantes sucedería este horrible suceso. Un ladrón había aparecido. Una persona común y corriente que parecía un hombre cualquiera. Este hombre se había acercado cuidadosamente hacia nosotros. Y después sacó una pistola y nos apuntó con ella. Y dijo que le diéramos todo lo que traíamos. Esto nos puso tensos y con miedo. Mi padre trató de razonar con aquel sujeto. Pero luego, mi padre comenzó a pelear cuerpo a cuerpo con él y luego empezó a forcejear con aquel tipo. Tras unos segundos de forcejeo para tratar de quitarle el arma que traía, el ladrón dispararía sin previo aviso. Y le daría en el pecho a mi padre. Esto alteró a mi madre, que hizo que gritara del susto. Y después el ladrón le dispararía a mi madre. Y después salió corriendo del lugar, dejándome solo, con los cuerpos de mis padres en el piso. Esto sí me marcó mucho, demasiado por así decirlo, ya que después de todo eran mis padres, eran mi familia en este mundo. Yo, crecí a su lado, ellos me criaron, me ayudaban, y me encariñé con ellos. Y verlos morir. Esto me rompió y me destrozó por dentro. Pero incluso al verlo mucho mejor esta situación, tenía algo familiar, algo que yo reconocí al instante. Pues todo esto era parecido a la noche del asesinato de Thomas y Martha Wayne. ¿Sí? Así es. Era igual al origen de Batman. Incluso hasta pensé que esto era una casualidad. Pero en esos instantes, me puse a pensar. Si realmente esta situación le pasó a mi neta. Recordemos que su familia jamás es mencionada en el manga y en el anime, ni se les hace una mención. Esto me puso a pensar, si esta era la razón por la cual mi neta era un pervertido. Ya que la muerte de sus padres lo pudo marcar de por vida. Y le provocaría un trauma de estrés postraumático. Que no lo dejaría en paz por el resto de su vida. Y vio a la pornografía, como un medio para poder salir y tratar de olvidar ese traumático suceso. Que si se lo ponen a pensar es totalmente lógico. Y no traten de negarlo. Que muchos de ustedes harían lo mismo. O adoptarían un vicio o adicción. De alcohol, fumar, consumir drogas, y otras sustancias más. Para tratar de salir y olvidar esa horrible situación. En fin. Después de eso, unas personas escucharon los disparos. Y fueron a revisar lo que había pasado. Y pudieron ver la escena del crimen. Y me vieron ahí, en el piso arrodillado al lado de los cuerpos de mis padres. Después, llamaron a la policía, para que se encargaran de esta situación. Una hora después, la policía había llegado y acordonaron toda el área. Yo estaba en una ambulancia alterado y con miedo. Me estaban atendiendo para tranquilizarme tras presenciar todo eso. Mientras todo eso sucedía, pude ver que un héroe profesional había llegado al lugar. El cual, lo pude reconocer al instante. Era nada más y nada menos que, Aizawa. En su patrullaje como el héroe, Erdeseread. Pero mucho más joven. La policía le informó sobre el asalto que había ocurrido. Que al revisar las cámaras de seguridad del callejón. Y pudieron ver cómo sucedió todo. Y que yo fui el único que sobrevivió. Tras ver la grabación, supongo que a Aizawa le impactó la escena. Y me volteó a ver y vio que estaba en la ambulancia. Pude sentir su mirada. Y él la mía. Y lo único que pudo llegar a ver. Era un niño de solo 8 años que acababa de perder a sus padres. Y pudo ver que tenía una mirada, perdida, sin ningún signo de emoción. Ante tal situación traumática. Después de todo eso, me llevaron a la comisaría de policía. Y un policía me dijo que esperará en la sala de estar. Que iban a contactar a un niño. Llamamos a uno de tus familiares para que venga a recogerte. ¿Está bien? Yo solo asentí con la cabeza. Y se retiró, dejándome ahí esperando. No sé yo. Pero en esos instantes, los minutos me parecían horas y las horas me parecían eternos. No podía pensar bien. Todo esto me parecía confuso y no lo podía entender del todo. Ni siquiera podía pensar con claridad. Después de 2 horas, el policía volvió y me dijo que vinieron por mí. Hijo, tienes visitas. El familiar que fue a recogerme fue nada más que mi abuelo. El papá de mi madre. Él era un hombre que, al igual que mi madre, es amable y gentil. Pero con una sabiduría grande, y que siempre da buenos consejos. Y que se preocupa por sus seres queridos. Cuando le llamaron por la situación que sucedió. Y le mencionaron que mis padres fueron asesinados, y que yo fui el único que sobrevivió. Y esto último lo destrozó. La muerte de mi madre le dolió mucho. Pero, ¿por qué? Simple.
Obvio era su propia hija. Pero también. Es porque. Le hizo recordar, cuando murió mi abuela. La mamá de mi madre. Mi abuela había fallecido cuando dio a luz a mi madre. Y esto fue un golpe fuerte para mi abuelo. Él tuvo que criar a mi madre solo, sin el apoyo de nadie, y esto fue muy difícil para él. Tantos años de ver crecer a su única hija, ver cómo se graduó, cómo se convirtió en una heroína, cómo encontró el amor, cómo se casó, cómo formó una familia, y ahora. Ver cómo la muerte le arrebataba al único ser querido que le quedaba. Esto es una situación muy triste y injusta. Ver cómo un hombre que luchó por algo justo. Ver que dio todos sus momentos de su vida por el amor de su hija. Ver que no podía estar mucho tiempo con ella, tan solo para conseguir dinero y traer algo de comer a la casa. Ver cómo la crió, y cuidó de ella todos esos años. Solo para que el destino le volviera a hacer lo mismo, perdió a los únicos dos seres queridos que más amaba con toda su alma. Y las perdió para siempre. Esto lo pude entender muy bien. Pues yo igual, estaba pasando por lo mismo. Ya que acababa de perder a mis padres, mis únicos dos seres queridos que más amaba. Y podía sentir ese mismo dolor. Cuando llegó a la comisaría, el policía le dio el pésame por su pérdida. Y le indicó dónde estaba. Cuando llegó a donde estaba me pudo ver. Y mi abuelo pudo ver que ahí estaba. Sentado con una mirada perdida y sin emoción alguna. Y con lágrimas que corrían en mi rostro. Ay. Hijo. Perdón por lo que te pasó. Ya todo va a estar bien. Entonces se acercó y me abrazó para que me calmara y me tranquilizara. Su abrazo fue reconfortante para mí. Necesitaba algo de amor familiar. Lo necesitaba. Después de eso, nos fuimos a su casa y sin decir nada más, solo me fui a dormir para recuperar mis fuerzas. Durante esas semanas, no podía dejar de pensar en esa noche. No podía dejar de recordarlo. Esto me empezó a afectar mucho mentalmente. No podía ir a la escuela con este estado. Ya que no me podía concentrar en las clases. Ni siquiera podía hacer decisiones simples. No podía comer, no podía estudiar, no podía entrenar, ni siquiera podía dormir bien. Mi abuelo, al verme en este estado depresivo, se empezó a preocupar tanto por mi estado emocional. El estado en el que estaba era desviado para un niño, que para solucionar el problema. Mi abuelo me comenzó a llevarme. Con médicos, doctores, hasta psiquiatras. Para ver si podían solucionar mi problema, pero nada servía. Así duré durante 11 semanas. Pero no fue hasta que un día, estaba viendo la tele. Que estaban dando el reportaje, en el que estaban grabando a All Might. Él estaba en una misión de rescate, en el que unas personas quedaron atrapadas en un edificio que se estaba incendiándose. Y pude ver cómo All Might salvaba la vida de esas personas. Y al final All Might dijo unas palabras que me motivarían mucho. Él dijo que un héroe es aquel que está dispuesto a ayudar a las personas débiles y que él está dispuesto con dar todo para que las personas se sientan seguras. Ese discurso fue lo suficiente como para que me recuperara. Mis fuerzas regresaron, y recuperé mi motivación y mi objetivo de este mundo. Y me puse un nuevo objetivo. Me dije a mí mismo que seré un verdadero héroe, para que ninguna otra persona le suceda lo mismo que me sucedió. Igual que Batman. Mi abuelo pudo ver esto. Y al ver que recuperé mi determinación, vio que volví a ser el joven de antes. Se puso tan feliz de que pude superar la pérdida de mis padres. Y entonces, una vez totalmente recuperado, le dije que tenía que entrenar y prepararme para así convertirme en un verdadero héroe. Cuando escucho eso, él estuvo dispuesto a ayudarme para cumplir este objetivo. Entonces mi abuelo me entrenaría a combatir cuerpo a cuerpo. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues resulta que mi abuelo, cuando él era más joven, fue un militar de muy alto rango. Él me ayudaría a entrenar en varias artes marciales que él conocía. Karate, boxeo, ninjutsu, kendo, lucha libre, etc. Y también me enseñaría en varias cosas de detective. El resolver acertijos, descubrir huellas digitales, analizar rastros de alcohol, humo, manchas, sangre, cenizas, y muestras de cabello. Pero también, el resolver escenas de crimen, desencriptar códigos, encontrar pistas escondidas, analizar muestras, etc. Porque también resulta que mi abuelo también fue un detective encubierto, y un decodificador que podía resolver cualquier código oculto. Y estos métodos me servirían mucho para el futuro. Pero mi abuelo me dijo también que él tenía algunos amigos que vivían en otros países y que ellos también sabían diferentes artes marciales. Y yo, al escuchar eso,
No lo dudé 2 veces, y dije que si ellos me podrían entrenaran, para que así pueda dominar cada arte marcial. Así que, mi abuelo y yo, nos prepararíamos y viajaríamos por todo el mundo, para que sus amigos me entrenaran, y así aprendiera las demás artes marciales que necesitaba. Y tomando en cuenta que le había pedido a Dios el poder hablar todos los idiomas de la tierra, para así poder comunicarme con cualquier persona sin problema. Y sí, también tuve que aprender cada uno de los idiomas para no quedar como un ignorante. Y así, durante 7 años, estuvimos mi abuelo y yo en el extranjero, viajando a cada país del mundo, para que de esta manera cada uno de sus amigos me entrenaran y así aprendiera a dominar cada una de las artes marciales. Y así conseguí el poder combatir cuerpo a cuerpo sin usar mi kirk. Pero había una cosa que no podía dejar. Tenía que seguir estudiando para tener más conocimiento. Entonces fue así que decidí en estudiar en cada una de las academias de cada ciudad en la que vivían los amigos de mi abuelo. De esta manera, podía estudiar una carrera diferente relacionada a los ámbitos de mecánica, aerodinámica, robótica, química, entre otras más. Lo pude hacer gracias a que pedí tener el conocimiento de todas las materias existentes. Esto hizo que yo tuviera las más altas calificaciones y los mejores resultados. Y esto lo pudieron ver los profesores, que me reconocieron como un estudiante perfecto que cumplía con todo. Gracias a esto me podían aceptar en cualquier escuela. Y así poder conseguir más del conocimiento que requiero. Y antes que nada, si piensan que esto fue pan comido hacer todo esto, bueno, la realidad es que esto no fue nada fácil para mí. ¿Pero por qué estoy mencionando esto? Es simple. Es porque esta es la mayor diferencia de los demás reencarnados conmigo. Y es que yo no tuve atajos. ¿Pero a qué me refiero con que no tuve atajos? Bueno, se los explico. Me refiero a que yo tuve que conseguir todo esto de forma normal. El conocimiento lo conseguí estudiando, leyendo, aprendiendo, practicando y trabajando. Al igual el aprender todas las artes marciales. Tuve que entrenar mi cuerpo a muy corta edad. Tanto la fortaleza, resistencia, presión y fuerza, convirtiéndome en un hábil deportista y atleta. Y además, contando con lo que había aprendido de las materias de mecánica, robótica, ingeniería, física, química y muchas más, pude crear cada uno de los gadgets que me servirían para combatir y poder ayudarme en situaciones de emergencia. Esto lo tuve que hacer por mi propia cuenta. No tuve que necesitar de una máquina o un objeto que me ayudara para hacerlo. Todo lo tuve que hacer con esfuerzo y trabajo duro. A la diferencia de los demás reencarnados, que usaban sus armas, poderes y habilidades especiales que les facilitaba el trabajo. Y que dependen totalmente de ellos para hacer las cosas. Mientras que yo, bueno, yo ya lo expliqué, pero esa es la diferencia de ellos conmigo. Bueno, el caso es que como lo había mencionado, estuve entrenando física y mentalmente durante 7 años. Y un caso en particular me sucedió. Es que con el paso del tiempo empecé a notar algo muy raro, algo que estaba fuera de contexto. Y era que mi cuerpo empezó a estirarse y ya había crecido algo que el Mineta original no fue. ¿Pero por qué sucedió esto? Es simple. Como todos sabemos, Mineta es una persona de baja estatura que en sí parece como un niño. Cuando noté esto, creí que esto ocurrió por haber estado entrenado mi cuerpo. Cosa que en parte es cierto, pero había otra cosa más. Y es que resulta que mi ADN se había fusionado con el de Mineta. ¿Pero cómo? Bueno, resulta que, al haber cruzado el portal y el haber vuelto a nacer, provocó que mi código genético y el de Mineta se combinaran. Esto dio como resultado que mi apariencia física cambiara. Como soy una persona alta, esto hizo que el cuerpo de Mineta crecía, viéndome como un joven normal. Y esto de seguro es lo que él hubiera querido ser realmente. Pero no solo fue el aspecto físico, sino también mi apariencia. Que de igual manera, el ADN hizo que me viera más, bueno, como lo dirían los jóvenes, más atractivo. Que cualquier chica que me viera se fascinara con mi apariencia, y quisiera salir conmigo. Y resulta que también el Kirk de Mineta se alteró por alguna razón. Resulta que las esferas de la cabeza no se hicieron, sino que es totalmente cabello normal. Solo me salía de la raíz la sustancia pegajosa que tenían las esferas. Aparte, descubrí que si hacía una bola de cabello, y me la quitaba, esta actuaba como las esferas de Mineta. Así que, después de todo, sí seguía siendo el Mineta original. Y para conservar un poco de la apariencia original de Mineta,
porque ya no era un enano y ahora era atractivo. Decidí empeinarme de tal forma, simulando como si tuviera las esferas en la cabeza. Un pequeño detalle, pero era muy efectivo. Pero eso sí, no vayan a pensar que por mi cambio de look estaría pensando en tratar de salir con las chicas del anime. Pero no. No tenía que estar pensando en eso. No podía pensar en tener una relación con una chica. Tenía que enfocarme en mi objetivo principal. En fin. El caso fue que después de pasar todos esos años, mi abuelo y yo decidimos en regresar a Japón, para así pudiera realizar el examen de admisión de la UA. Cuando regresamos a Japón, hubo muchas cosas que habían cambiado. Y una noticia de las que me enteré, fue que Carlos, mi amigo de la infancia, pudo convertirse en un detective de policía. Yo me puse feliz, de que mi amigo logró su objetivo que él quería tener. Y después de tantos años de haber entrenado en el extranjero, estaba listo para poder llevar a cabo esta actividad y que me pudieran aceptar. Y no fallaría en conseguirlo. Ese día estaba con un poco de nervios, ya que era la primera vez que vería a la UA en persona. Así que salí de mi casa y me dirigí con rumbo a la UA. Cuando había llegado al lugar y verlo de enfrente, pues, como lo describiría, la UA era imponente. Era un edificio enorme, mucho más que los demás edificios de la ciudad. Era algo muy asombroso de ver. Mientras caminaba hacia el interior de las instalaciones, tal cual pude ver a muchos jóvenes, que de igual manera venían al examen. Pero no pude llegar a ver a ninguno de la clase 1A. Pero no me pareció tan malo, ya que se supone que todavía no debo de conocerlos. El caso fue que todos nos dirigimos a la sala donde esperábamos a Present Mic, para que nos diera la información de la prueba. Y tal cual ocurrió igual como en el manga y el anime, Present Mic explicaría cómo se desarrollaría la prueba. De qué clase de robots estarán presentes, cuántos puntos dará cada robot, y sí. Tal cual como sucede en el anime, Lida interrumpiendo la explicación por el robot de 0 puntos y llamándole la atención a Izuku. Y al final, Present Mic explicando que el robot de 0 puntos es un robot no muy importante y que si aparece, se tiene que evitar sea como sea posible. Yo estaba concentrado en la explicación, para así poder hacer una estrategia, y así demostrar de lo que puedo llegar a ser en la prueba. Y sí. Uno de los mayores misterios de todo Boku no Hero Academia. Y es uno en el que todos estamos de acuerdo. Es que nunca se explica cómo fue que Mineta pasó el examen y cómo pudo entrar a la UA. Pues bien. Hoy lo demostraría y resolvería este gran misterio. Después de la explicación, todos nos dirigimos a la puerta que conecta hacia el campo de prueba, estábamos esperando a que nos dieran la señal. Todos estaban hablando con los demás, pero yo me alejé de donde estaban todos. Me tenía que concentrar y no tener interrupciones, tenía que ver cómo podía conseguir muchos puntos. Ya que, como lo dijeron, es destruir los robots, pero también, la prueba es de rescatar a los que estén en problemas durante la prueba. Sabía que tenía que rescatar entre 1 o 5 personas para obtener esos puntos. Entonces, Present Mic habló por los micrófonos, que todos nos colocáramos en posición, que la prueba estaba a punto de comenzar. Yo me puse hasta el frente, para así tener la oportunidad de destruir varios robots y conseguir unos puntos extra. Y una vez que Present Mic dio la salida, así como estaba, salí corriendo sin avisar hacia la ciudad. Obvio, todos se quedaron impactados. Hasta algunos me gritaron que tenía que esperarlos. Y fue por la forma de cómo salí corriendo hacia el campo. Y sí. Como sucede en el anime, Present Mic dijo que en una situación real no pueden esperar, y no lo dudaron 2 veces y también hicieron lo mismo. En la ciudad. Comencé a correr por las calles y a destruir a cualquier robot que me topara. Una cosa es que llevaba un cinturón que era igual al de Batman, pero no era tan detallado. Pero eso sí, tenía y llevaba conmigo varios gadgets que me servirían en esta prueba. Unos shurikens, pistola de gancho, bombas de humo, y me decidí en crear los lanzatelarañas de Spider-Man. Pero, ¿por qué y cómo los pude crear? Bueno, es muy simple. Porque usé de base mi cabello. ¿Sí? La sustancia pegajosa del cabello fue un muy buen ingrediente para la telaraña. Ya que la sustancia era tan pegajosa que podía resistir lo suficiente, al igual que la telaraña de Spider-Man. Idea sugerida por Dust. Pero también tuve que usar mi Kirk en la prueba. Para así no llamar la atención de que solo estoy usando mis gadgets. Ya que creerían que soy un Kirkless. Pero solo usaría mi Kirk en esta prueba. En ninguna otra prueba lo utilizaré. XD. En la prueba
La mayoría de los robots que me topaba eran los de 2 puntos, luego fueron los de 3 puntos, y los de 5 puntos. Empecé a destruir cada uno de los robots de manera rápida y sin quedarme a contemplarlo. La forma en cómo lo hacía era muy simple, ya que yo esquivaba los ataques, escabulléndome por abajo y los atacaba por la espalda. Y luego les quitaba su fuente de poder, tal cual como Batman desactiva las torretas, en Batman Arkham Knight. A algunos les destrozaba la cabeza para que no pudieran seguir atacando. A otros les metía varias bombas de humo en el interior, para que se les arruinaran los circuitos. Con la pistola de gancho les disparaba, y luego los acercaba hacia mí para destruirlos. Y con los lanzatelarañas, les disparaba en la cara para quitarles la visibilidad, y en los pies para que no pudieran moverse, y al final los terminé destrozando. Y aparte, tuve que salvar a los chicos que tenían problemas con los robots. Algunos los habían acorralado, otros los robots los habían herido, y a otros estaban a punto de matarlos. Yo de forma rápida y sin dudar terminé destruyendo estos robots. Y así salvando la vida de 5 chicos. Y así pude conseguir los puntos necesarios para pasar la prueba. Todo andaba bien. Hasta que de repente empezó a temblar la tierra de la nada. Y al ver esto, yo ya sabía qué estaba pasando. Era el robot de 0 puntos. Los chicos al instante, gritaron que era el robot de 0 puntos y vi que todos empezaron a correr. Yo por mi parte, yo quería ver cómo era destruido por Izuku. Así que me dirige usando la pistola de gancho y los lanzatelaraña, para ir por los tejados corriendo y columpiándome. Hasta que en uno de estos edificios, me quedé ahí, para presenciar toda la escena. Pude verlo más de cerca y con más claridad y en serio. El robot de 0 puntos era enorme, súper enorme, era tan grande que si hubiera tenido la estatura original de Mineta, lo hubiera visto el doble de grande. Y en ese preciso instante, pude divisar a Izuku corriendo hacia el robot, vi cómo dio el salto y activó el Oan Foral. Y pude contemplar cómo el robot de 0 puntos, era completamente destrozado. Y debo de admitir, que eso fue algo increíble de ver. Pero al voltear a ver a Izuku me pareció ver algo raro. No sé si era yo o era real, pero me pareció ver que Izuku tenía el cabello más largo de lo habitual. No sé si era real eso, pero creo que era nada más mi imaginación. Porque no le di mucha importancia a eso. Después de eso, la prueba había concluido y todos nos dirigimos a nuestros hogares a esperar los resultados. Yo ya estando en mi casa, solo esperaba a que lleguen los resultados. Mientras esperaba en mi habitación, me puse a jugar mis videojuegos, mientras solo esperaba a que llegaran. Hasta que mi abuelo me llama diciéndome que llegaron los resultados. Entonces, bajé y tomé el sobre y me dirijo de regreso a mi habitación. Saqué el chip y lo puse en mi PC. Y al hacerlo, se reprodujo. Saludos joven Minoru. Si está viendo este mensaje, es por sus resultados del examen de admisión. Bueno, los héroes profesionales, el director Nezu y yo, estuvimos observando el desempeño de cada uno de los jóvenes. Cada uno usó sus capacidades y kits para desarrollar la prueba. Y muchos jóvenes se volvieron los más destacados entre muchos, y usted es uno de ellos. Usted demostró una manera estratégica y rápida para actuar por sorpresa y desarmar al enemigo. Se pudo observar que usted, a la diferencia de los demás, como pudimos ver, usted utilizó algunos gatillos en específicos para hacer la prueba, combinándolo con su kit casi, haciendo un conjunto de estrategia perfecta. Pero también hay algo que usted y otros hicieron. Se les informó que el objetivo de la prueba era el destruir los robots para obtener puntos. Pero también hubo otro objetivo que casi todos no sabían, y es la de haber salvado vidas en esta prueba. Usted con otros salvaron las vidas de varios jóvenes que quedaron atrapados por los robots, o que habían quedado rodeados o sido heridos por ellos, incluyendo al robot de 0 puntos. El caso es que el haber salvado las vidas de los demás es lo que realmente daba más puntos, ya que es el verdadero objetivo de un héroe. Un héroe es aquel que está dispuesto a salvar la vida de los más débiles hasta arriesgar su vida por ellos. Y eso es lo que usted y los demás demostraron en la prueba. Usted por haber destruido 10 robots de 2, 3 y 5 puntos, obteniendo 50 puntos. Y por haber salvo a 5 jóvenes suma en total a 60 puntos.
Y con todo lo anterior, nos complace decirle que esto es lo que nosotros andábamos buscando. A jóvenes que tienen el valor de ser los próximos héroes que salvarán el día. Y no me queda más que decir, que le doy la gran bienvenida a la Yuei, joven Minoru Mineta. Bien hecho. Al terminar de decir eso se terminó la grabación. Y yo con haber escuchado todo me puse muy feliz, hasta salté de alegría y hasta empecé a llorar de la felicidad. Todos los años de entrenamiento que pasé, al final dieron buenos resultados. Y así es como comienza mi camino para ser un verdadero héroe y cumplir mi objetivo en este mundo. Demostrar que sin poderes puedo llegar a hacer las cosas, y que los demás que no tienen poderes, puedan convertirse en héroes. Y vengar la muerte de mis padres, para que nadie más le pase lo mismo. Y llegó la hora de demostrar, que Mineta puede ser el mejor de todos, y ser el héroe que todos necesitan. ¿Por qué? Yo soy la venganza, soy la noche, yo soy Batman. Fin del capítulo 1. Bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo. Y sí, puede que me haya exagerado con la narración, pero era necesario, para explicar de mejor manera la trama. Y aparte, porque para el próximo capítulo, quiero agregar imágenes para que así puedan disfrutar mejor la historia. En fin. Si el video les gustó, no olviden en darle like, suscríbanse, y activen la campana de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir. Soy Arate el Crack, y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.